días o buenas tardes, ya son las 12:05 de esta mañana, de esta fría mañana de día viernes, esperando que estén todos y todas muy bien, aquí en una nueva actividad de FENALAMNI para la red de graduados y la escuela de posgrado. Es un honor tener en el día de hoy como expositor a don Luis Rivero, que está además las presentaciones, todos sabrán que es ex rector de la Facultad de Economía y Negocios y ex rector de la Universidad de Chile y ex decano de nuestra facultad, doctorado en Economía de la Universidad de Berkeley y profesor titular. Y bueno, don Luis Rivero es una persona que siempre está, digamos, poniendo su opinión sobre la mesa, gran panelista, opina a diario, digamos, tengo el honor de estar siempre leyéndolo, sus publicaciones todas muy interesantes, y hoy día nos va a acompañar con la charla de los retos que viene, digamos, de ahora en adelante para la universidad. Así que, Luis, un gusto, buenos días y te dejo, digamos, todo el escenario. Por esta invitación a participar en este ciclo de contacto con nuestros egresados. Para mí es particularmente un gusto hacerlo, dado mi condición de profesor titular de la facultad, de haber estado vinculado con ella por muchos años y de haber sido, entre otras cosas, también director de la escuela de graduados hace ya varios años. Por lo tanto, tener esta oportunidad de compartir con ustedes, digamos, me parece a mí una oportunidad que no podía perderme y en consecuencia, ¿no es cierto?, es algo que voy a tratar de cumplir el encargo como lo he mandado. Yo espero que esta transparencia se esté viendo, ¿sí? Sí, lo que sí te sugiero, Luis, que pongas la cámara para que los asistentes se puedan ver, porque estás con la cámara cerrada. Déjame ver. Si te vas abajo. Me voy abajo, pero abajo. Abajo sale silenciar, detener video, tendrías que pinchar donde sale detener video. Déjame ver eso, aquí está iniciar. Sí, en realidad está arriba aquí en mi configuración. No hay problema. Ahí, perfecto. Excelente. Sí, hasta me puse humito hoy día, digamos, y chaqueta para poder Muy bien. Gracias. A la escuela de graduados, por supuesto. Ok, entonces vamos a poner esto en modo presentación. Ahí está. Perfecto, se ve perfecto. Excelente. Bueno, entonces esto es lo que me han encargado, son algunas reflexiones sobre este tema, ¿no es cierto?, del cambio en la universidad. O sea, ¿qué está pasando? La universidad siempre ha experimentado y experimenta y tendrá que experimentar cambios, dependiendo obviamente de las condiciones ambientales y de las políticas internas de sus propios diagnósticos. Y en esto la Universidad de Chile siempre ha ejercido un liderazgo en materia de cambios, ¿no es cierto?, en la forma tanto de organizarse como de responder a las demandas de la sociedad. Entonces yo me quiero referir aquí a dos tipos de cambios. Hay cambios que vienen por problemas estructurales, o sea, por desafío al sistema, y otros cambios que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este desafío que ya se transforma también en estructural, que ha surgido de la pandemia y de la forma en que la universidad ha debido responder a estas nuevas circunstancias. Ahora, estos cambios estructurales, ¿no es cierto?, tienen que ver obviamente con el fenómeno social que está subyacente al desarrollo de la universidad. A mí me gustaría destacar aquí el tema, ¿no es cierto?, de los cambios en nuestra sociedad desde el punto de vista demográfico. Eso es una fuerza que está induciendo cambios en el sistema universitario, no solo en nuestro país, en todo el mundo. En segundo lugar, los cambios que hay en materia de tecnología disponible y que hoy día, ¿no es cierto?, nos presenta tremendos desafíos para modernizar permanentemente la forma en que estamos enseñando, la forma en que estamos comunicándonos, ¿no es cierto?, con nuestros estudiantes.
cambios propiamente, ¿no es cierto?, en los sistemas docentes. La docencia ha cambiado radicalmente, yo diría, de aquella que visualizábamos en la universidad hace ya algunas décadas. Hoy día es una docencia bastante más al día, vamos a decir, con las tecnologías por un lado, pero también con los criterios. Hoy día la evaluación de los aprendizajes, por ejemplo, es un tema en sí mismo. Y ya no es solo tirarle una hoja a un estudiante para que responda 5 preguntas, sino que hay todo un sistema de seguimiento y de evaluación de los sistemas de evaluación. Bueno, todo eso está cambiando. Pero yo querría, digamos, reseñar 2 cambios que a mí me parece importantes y que están presionando el comportamiento de la universidad. El primero, ¿no es cierto?, son las normas. Hay más restricciones institucionales, o sea, hay más Estado. Y hoy día las universidades, cuando hablan de autonomía universitaria, en realidad están hablando de un concepto que hoy día pasa a ser bastante, yo diría, discutible. Es una autonomía bien condicionada porque hay regulaciones, normativas, superintendencias, subsecretarías, mecanismos de estudio del comportamiento, ¿no es cierto?, de acreditación de las universidades. O sea, todo eso son, y no lo estoy diciendo porque sea algo malo, algo que está condicionando naturalmente y a veces inapropiadamente también, ¿no es cierto?, el desarrollo de la universidad. Y también, ¿no es cierto?, el hecho de que las instituciones de educación superior todavía son vistas como privilegio. Y eso es muy fuerte en nuestro país, es muy fuerte en la política pública, muchas veces en la inspiración, y eso tiende a, de alguna manera, a contaminar, yo diría, la necesidad de diseñar buenas políticas, ¿no es cierto?, para normar el desarrollo de la universidad. Bueno, pues todo esto son presiones que está sufriendo nuestro sistema universitario en general. Entonces aquí hay presiones que son de tipo estructural y se regula más, hay una menor demanda por el sistema universitario, producto del cambio en la composición por edades, hay un avance tecnológico que presiona día a día a la universidad, especialmente las universidades que tienen áreas complejas, como todo el área que es, por ejemplo, medicina, ¿no es cierto?, el área biomédica. Bueno, eso requiere renovaciones permanentes. Antes uno compraba un laboratorio y pensaba en ese laboratorio para los próximos 5 años. Hoy día ese laboratorio tiene una vida bastante más corta y eso requiere obviamente, ¿no es cierto?, una predisposición distinta a la inversión, lo cual acarrea problemas, ¿no es cierto?, también al interior de la universidad. Hay mayor exigencia de calidad, pese a que nunca hemos precisado bien qué es lo que significa eso. Pero obviamente que la demanda, la sociedad está exigiendo más calidad de las instituciones universitarias permanentemente, sea como sea lo que se entienda por ello. Usualmente se entiende como empleabilidad. Una buena universidad, una universidad de calidad, es aquella que los estudiantes salen y encuentran inmediatamente empleo en el campo en el cual se han formado. Pero hay muchas dimensiones de este problema de calidad, naturalmente, que pueden aplicarse porque tienen distintas connotaciones también dependiendo de las áreas profesionales. Todo esto está requiriendo un cambio en la gestión del sistema universitario. Hoy día, ¿no es cierto?, los que dirigen las instituciones universitarias realmente dirigen corporaciones de alta complejidad en materia de gestión de recursos. Y eso ha pasado a ser ya un dato de la causa. En el pasado uno podía tener una figura académica ya por allá arriba, ¿no es cierto? Estamos hablando de los 50 o de los 60, porque los temas, ¿no es cierto?, financieros, los temas de inversión, los temas de los proyectos, ¿no?, y la propia organización de la universidad era algo que se podía manejar, ¿no es cierto?, con, diríamos, ¿no es cierto?, una apropiada organización en la estructura financiera y administrativa. Hoy día ya no es así. Arriba, ¿no es cierto?, las máximas decisiones de la universidad deben estar plenamente informadas de todos estos grandes detalles, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos, el desarrollo de las áreas disciplinarias, las proyecciones financieras, los planes estratégicos y todas estas cosas que han pasado a ser ya, yo diría, parte no solo del lenguaje, sino de la práctica común en la vida universitaria. Y desde luego, ¿no es cierto?, están estos retos de la pospandemia que voy a indicar, ¿no es cierto?, las universidades, como todos los sistemas,
y particularmente los sistemas educacionales han sufrido un remesón muy importante con esto, pero también un cambio que hay que mirarlo por el lado positivo, como yo voy a indicar. Nosotros mismos en la facultad estamos enseñando 100% online y yo creo que eso ha tenido bastante buen resultado y creo que esos buenos resultados van a ser heredables hacia el futuro. ¿Qué es lo que ha habido de bueno en la universidad? En primer lugar, cobertura. No olvidemos que venimos de un sistema universitario que tenía una cobertura por ahí fines de los años 60, comienzo de los años 70, que estaba por ahí por el 8, 10%, ¿no es cierto?, de la población 18 a 24 años. Hoy día estamos en una cobertura en el sistema de educación superior que ya alcanza a más del 50%. O sea, ese es un avance muy importante y tiene que ver obviamente también con las condicionantes que le ha proporcionado el desarrollo económico chileno. Otra cosa, las universidades chilenas, y esto es bien importante reseñarlo, son universidades de buena consideración internacional, o sea, están muy bien ranqueadas internacionalmente. Son instituciones bien reconocidas internacionalmente. Pongo ejemplo una, digamos, que a nosotros siempre nos enorgullece mucho, que es el ranking de las 500 mejores universidades del mundo. Bueno, en estas 500 mejores universidades del mundo hay solamente 10 universidades latinoamericanas, 7 universidades, ¿no es cierto?, brasileras, una chilena, una argentina y una mexicana, lo cual en el número de 500 habla bastante mal, diría yo, ¿no es cierto?, de la calidad y relevancia del trabajo académico de las instituciones universitarias de Latinoamérica. Pero quiero destacar, hay una universidad, ¿no es cierto?, chilena en este grupo, la Universidad de Chile, por cierto, la otra universidad, ¿no es cierto?, que está ahí cerca de nuestra facultad, también ha estado incluida, entrando y saliendo de este ranking, está incluida, por cierto, en el ranking en lugares menores, tal como la Universidad de Concepción también, pero la Chile se ha mantenido, digamos, dentro de este ranking ya hace cosa de unos 15 años, ¿no es cierto?, por su trabajo de investigación, fundamentalmente. Pero también hay otros rankings. Hay otros rankings, ¿no es cierto?, como el Times o el ranking Shimago, que pondera mucho la investigación también. Y en estos otros rankings aparece un número importante, digamos, de universidades. En el ranking Times aparecen 15 universidades chilenas entre las 50 mejores de Latinoamérica. Y ahí hay varias universidades privadas, de esas que mirábamos así como con sospecha. Vamos a decir, los años 80, ¿qué será esto? ¿Qué irá a pasar con esto? Bueno, esas universidades han madurado, se han asentado, han hecho un trabajo, han hecho un esfuerzo y hoy día varias de ellas, digamos, se ubican, ¿no es cierto?, como digo, dentro de las mejores universidades en materia de posicionamiento de sus egresados, en materia que tiene que ver con investigación, ¿no es cierto?, con publicaciones y otros aspectos. De manera que tenemos, ¿no es cierto?, cuando uno dice, mire, este país tiene 15 dentro de las 50 mejores de Latinoamérica, estamos hablando, ¿no es cierto?, esa no es la proporción de la población, por supuesto, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un cierto éxito del modelo universitario chileno y creo que podrá ser criticado de muchas maneras, pero no por el hecho de no haber avanzado en materia de calidad, en materia de cobertura, en materia de trascendencia. Desde luego la acreditación ha sido un puntal para esto. Yo creo que podríamos y podemos hacerlo mejor en esa materia, tener un sistema un poquito más retroalimentador y no tanto un sistema punitivo, que es lo que tenemos hoy día, castigar porque usted no cumplió esto o esto otro. Pero ha sido de todas maneras innegablemente un apoyo. Y nuestras universidades complejas, ¿no es cierto?, que Chile tiene, yo diría, ¿no es cierto?, 10 universidades complejas de distintos grados, entendiendo por universidad compleja que ya tiene alto énfasis en materia de investigación, publicaciones indexadas, ¿no es cierto?, y todo aquello que tiene relevancia en el mundo científico internacional. Tenemos universidades muy destacadas en la región, no solamente la Universidad de Chile, por cierto. Aquí ha entrado la Universidad de la Frontera, por ejemplo, la Universidad de Talca, ¿no? Y desde luego universidades privadas como la Universidad Autónoma, como la Universidad Andrés Bello,
¿no es cierto? Que la Universidad Adolfo Ibáñez, por cierto, ¿no es cierto? Que son privadas, que obviamente ya han entrado en esto, digamos, de la complejidad y de tener un trabajo de producción de intelectuales y de profesionales, ¿no es cierto?, de alto nivel. Pero hay desafíos que es importante analizar para saber cómo tenemos que enfrentarlos, ¿no es cierto? Y lo más importante es que estos desafíos, muchos de ellos requieren transformación en la cultura universitaria y en la tradición, que es muy importante, sobre todo en el caso de las instituciones más antiguas, Universidad de Chile, para partir por ahí. Hacer cambio en la universidad es muy importante. El presidente Roosevelt en alguna oportunidad dijo, mire, cambiar universidades es más difícil que cambiar cementerios. Porque es cambiar mentalidades, cambiar esta respuesta típica de la universidad, pero si siempre lo hemos hecho así. Entonces cambiar ese ritmo de hacer las cosas es bastante difícil, bastante complejo, pero estamos enfrentados a la necesidad de hacerlo, ¿no es cierto? Y hacerlo de manera convincente y de manera, yo diría, sostenible. Y desde luego, aquí este es el reto más crucial para la gestión. Yo sé que dentro de quienes iban a asistir a esta conferencia hay varios personas, mujeres y hombres, que están a cargo de la gestión, ¿no es cierto?, de algunas instituciones de educación superior. Bueno, aquí el reto más crucial es cambiar las mentalidades. Y todos sabemos que cuando queremos hacer una transformación, ¿no es cierto?, cambiar el espíritu, la mente de la gente es lo más importante. Eso en cualquier empresa. Eso lo enseñamos nosotros en política industrial, ¿no es cierto? Si quiere hacer un cambio, bueno, va a tener que ser convincente, porque tiene que convencer bien primero, ¿no es cierto?, a los que van a ser protagonistas, ¿no es cierto?, de ese proceso de cambio. En el caso de las universidades, eso es innegablemente un problema de marca mayor. Quiero mencionar varios retos, voy a mencionar 6 retos. Yo creo que el primer reto, digamos, es el cambio en la composición por edades de la población. Estamos siendo una población más vieja, no solo nosotros, sino que en todo el mundo. Y por tanto, ¿no es cierto?, la demanda por estudios de pregrado obviamente que está asentándose, está disminuyendo en gran medida, y eso nos representa un desafío, ¿no es cierto?, ciertamente. Y además por un tema cultural, yo creo que las nuevas generaciones, eso es lo que hemos observado, están optando por carreras técnicas, están fuera de la universidad, en gran medida porque perciben que estar 6 años estudiando para ser ingeniero es como mucho, entonces prefieren estudiar técnico y después hacer un segundo título, ¿no es cierto?, posiblemente una ingeniería por ahí, o un segundo título de técnico. O sea, los jóvenes hoy día quieren moverse más. Y voy a indicar que este es uno de los problemas que en la universidad tenemos que cambiar, darle más movilidad a los estudiantes y tener también un horizonte formativo menos pretencioso, menos prolongado del que nosotros estamos ofreciendo. Y por tanto, aquí hay un desafío para la universidad. Posiblemente vamos a tener que ser más segundos títulos. Vamos a tener alumnos más senior, más adultos. Y obviamente vamos a tener que tener más énfasis en postítulo y quizás también en posgrado, porque eso es lo que se empezará a demandar más de la institución. En la universidad, ¿no es cierto?, usualmente la pirámide tiene en su base toda la formación de pregrado. Y entonces el posgrado va en la parte de la cúspide. Hoy día esta pirámide se está achatando, ¿no? Y por lo tanto empieza a ser cada vez más un requerimiento para el desempeño profesional el tener un posgrado habilitante para ese desempeño, o también, ¿no es cierto?, proveer ingresos de estudiantes a esos niveles superiores para que obtengan un segundo título, que ya está poniéndose eso bastante de moda, y que van a tener que atender entonces alumnos más senior. Por lo tanto, va a haber que cambiar, y se está cambiando sensiblemente la modalidad de enseñanza. Ya los estudiantes de posgrado no van a ser estudiantes de dedicación full al estudio, son de dedicación parcial al estudio, porque tienen también que trabajar y vivir. Entonces todo esto requiere un cambio, ¿no es cierto?, orientado a atender adecuadamente la demanda, y eso obviamente que es un cambio que cuesta hacer en muchos ambientes universitarios. No en todo, porque algunos, ¿no es cierto?, como en el ámbito de la economía y administración, estamos más cerca de esta visión, ¿no es cierto?, de cómo ir cambiando cosas para responder a la demanda, en definitiva.
Pero en otros ámbitos de la universidad ese cambio es bastante más resistido, es bastante más, yo diría, contradictorio con la cultura prevaleciente de que el estudiante tiene que ser full estudiante solamente y de que el estudiante, ¿no es cierto?, usualmente va a ser siempre una persona que está entre los 18 y los 24 años y no esta persona de 40 años que llega con un título que obtuvo hace 10 años atrás para poder obtener su segundo título profesional. O sea, tenemos que cambiar un poco esas mentalidades y por lo tanto este cambio en la demanda por educación superior está provocando, ¿no es cierto?, yo diría de manera muy decidida. En segundo lugar, aquí está el reto financiero. La universidad tiene que crecer y tiene que hacer tareas cada vez más complejas y por tanto cada vez más caras. Y van a haber entonces crecientes dificultades financieras. Entonces todos damos vuelta la cara hacia el Estado. El Estado tiene que ayudar acá. Bueno, pero el Estado, especialmente a la salida de este problema de pandemia, va a tener bastante más tareas, bastante más compromisos que el sistema universitario, por cierto. Y las exigencias a la universidad van a estar obviamente en el terreno más caro, en el terreno de la investigación y de la investigación científica y tecnológica, en la innovación y en la vinculación con el medio. Y entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿y las universidades entonces cómo van a atender eso? Ahí hay una pregunta de fondo, una pregunta que es bien importante, ¿no es cierto?, y que todas las universidades hoy día están atendiendo. ¿Cómo financiar la expansión de la universidad cuando en realidad las universidades hoy día tienen poco espacio para dejar excedentes de inversión, excedentes que le permitan crecer? Y para las universidades que dependen más, ¿no es cierto?, de las políticas del Estado, que son las universidades estatales, la pregunta es, ¿no es cierto?, bueno, ¿cuál va a ser el esfuerzo del Estado ahora adicionalmente en estas materias que nos están exigiendo por otro lado? El caso de investigación científica y tecnológica. ¿Cómo va a desarrollarse el país en materia universitaria si el gasto en investigación científica y tecnológica o la inversión no alcanza a un punto del Producto Interno Bruto? En realidad es 0,6 del Producto Interno Bruto. Eso, comparado con lo que gasta en promedio los países de la OCDE, que son más de 2 puntos y medio del Producto Interno Bruto, por cierto, que es casi gracioso, ¿no? Pero esa es una restricción para las universidades que, por otro lado, son requeridas hacer investigación, ¿no es cierto?, sofisticada, relevante, y en el mundo de hoy día esa investigación es cara y cambiante. Entonces, ahí hay un reto fundamental. ¿Cómo vamos a hacer eso? La asociación con la empresa privada, por supuesto que es un camino, pero ese camino hay que explorarlo y desarrollarlo en un país como el nuestro, en que tenemos poca, yo diría, tradición de colaboración, ¿no es cierto?, en este campo de aventuras conjuntas, empresa, universidad, para poder abordar problemas, ¿no es cierto?, de conocimiento o de desarrollo. Aquí hay un problema fundamental. Hasta ahora el motor del crecimiento han sido los excedentes. En todas las universidades privadas que han crecido de una manera notable, ¿no es cierto?, en materia de inversión en infraestructura, por ejemplo, y también inversión en equipamiento. Uno no se habría imaginado, digamos, la inversión que han hecho muchas universidades en el campo biomédico, por ejemplo, que es una inversión carísima, pero hoy día está ahí, está en desarrollo, y eso se ha hecho sobre la base de excedentes, ¿no es cierto?, que estuvieron tras ese debate tan poco, yo diría generoso, ¿no es cierto?, con la política universitaria, que fue el debate sobre el lucro. Entonces, el lucro se veía como algo, ¿no es cierto?, dañino, perverso, pero el lucro en gran medida ha sido el fundamento para el crecimiento de la universidad. Desde luego, con ayuda del Estado en muchos casos, porque hay fondos concursables para apoyar esto o lo otro. Pero si uno mira todo el crecimiento que ha tenido la inversión en la universidad, en todo, vamos a decir, los últimos 20 años, eso en realidad no tiene contrapartida con el gasto que ha hecho el Estado en materia de investigación y de desarrollo. ¿No es cierto? Ha sido mucho más lo que han puesto las universidades a partir, obviamente, de los excedentes que se han ido generando, ¿no es cierto?, con
usualmente con mucho esfuerzo, digamos, en las distintas actividades docentes especialmente. Y desde luego, ¿no es cierto?, las universidades hoy día están forzadas a repensar la estructura de costos, ¿no? Y eso lleva, digamos, a problemas que tienen que ver con el empleo, tienen que ver problemas con las políticas para el desarrollo académico, para la estabilidad del empleo académico, etcétera, ¿no es cierto? Y desde luego la política de expansión de la inversión, ¿no? Una inversión que se hace cada vez más complicada, ¿no es cierto?, justamente por la sostenibilidad de los fondos. Y desde luego, ¿no es cierto?, las universidades entonces están obligadas a incentivar el emprendimiento y por lo mismo también buscar una gestión más descentralizada. Eso lo aprendió ya hace algunos años la Universidad de Chile, que no se podía tener una gestión centralizada para mirar su desarrollo, sino que tenía que descentralizar en las facultades y las facultades a su vez descentralizar en los departamentos y en las escuelas, de manera que ahí se promoviese el emprendimiento con un buen sistema, ¿no es cierto?, de incentivos, ¿no es cierto?, para poder hacer todas estas cosas. Hoy día la Universidad de Chile ha podido crecer, si ustedes van a la Facultad de Ingeniería en Bochef, ¿no es cierto?, nuestra misma facultad, digamos, en Diagonal Paraguay, lo que ha ocurrido en medicina allá en Independencia, bueno, han tenido un desarrollo muy importante y eso no es un cheque que hizo el rector, digamos, basado en el presupuesto de la universidad, sino que ha sido la iniciativa de los propios académicos y de los directivos, ¿no es cierto?, que han encauzado recursos para poder hacer esa inversión y para que esa inversión entonces permita a su vez crecer, ¿no es cierto?, y mejorar la calidad del servicio universitario. Pero todo esto es un reto importante. Este no era el reto de don Juvenal Hernández. Cuando fue rector de la Universidad de Chile, él o don Juan Gómez Milla, cuentan que ellos tomaban el teléfono y llamaban al presidente. El rector de la universidad tenía una especie de teléfono rojo con el presidente y entonces le decía: presidente, nos hace falta plata para el hospital clínico. Y entonces el presidente, digamos, hacía algunos esfuerzos por aquí o por allá y llegaban los recursos para que la universidad pudiera hacer aquello. Hoy día eso ya no existe, hace muchos años que eso no existe. Hoy día, si queremos hacer algo en el hospital clínico, tenemos que hacer lo que se ha hecho. El hospital clínico es una unidad de costos. Y por lo tanto, ellos tienen que emprender iniciativas para lograr los recursos con el apoyo de la universidad, por supuesto, ¿no es cierto?, que pondrá su nombre y su compromiso tras ellos y poder así crecer y desarrollarse. Y eso es bastante difícil, pero eso es hoy día el enorme reto que tenemos, ¿no es cierto?, en el sistema universitario. Y desde luego aquí hay un tema muy importante: las universidades hoy día tienen que hacer mucho lobby. Esto es lo que se llama el cabildeo en muchas partes, especialmente en México se habla mucho del cabildeo, el lobby. O sea, tenemos que tener en la universidad gente que va a hacer lobby con las empresas, tiene que hacer lobby con los parlamentarios, tiene que hacer lobby con los ministros, bueno, para poder llegar los recursos. Ya no existe el teléfono rojo. Y obviamente que esos recursos son bastante más mezquinos cada vez para la universidad, porque se ve la universidad como una cosa, ¿no es cierto?, que está bastante atrás en las prioridades, ¿no es cierto?, especialmente el mundo educativo, ¿no es cierto? Todos pensamos, bueno, primero estará la educación preescolar, después la educación pública, ¿no es cierto?, del ámbito básico, después la educación media como un conjunto, vendrá la educación técnica quizá y después la universidad, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos, evidentemente que nos está presionando sistemáticamente y por eso digo, esto es un reto muy importante que tenemos que enfrentar. Desde luego, ¿no es cierto?, tenemos que experimentar cambios en la forma como estamos haciendo las cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, el gran reto de acortar las carreras. Eso lo venimos diciendo ya hace más de una década. Eso lo hizo Europa. Las universidades europeas acordaron en el plan de Bolonia acortar las carreras y dejar las carreras en 3 o 4 años. Y todo lo demás posgrados y postítulos. Bueno, en Chile tenemos que orientarnos, en mi opinión, a una formación de ese tipo. Pero aquí tenemos que cambiar mentalidades, porque en primer lugar, ¿no es cierto?, como bien ustedes saben, el mismo sector público exige carreras de 5 años, digamos, para que puedan ser reconocidos para título profesional. O sea,
que si sacamos un profesional, por ejemplo, vamos a decir, en economía y administración, 4 años, bueno, va a tener un problema. Y le estamos creando un problema, ¿no es cierto?, a nuestros potenciales egresados. Este ha sido un problema cultural, además, en las universidades. Se ha entendido que esta tradicionalidad profesional, mientras más largas las carreras, mejores son. Y por lo tanto, no son raras las carreras. En la Universidad de Chile, que yo conozco bien, que toman 6 o 7 años en graduar al profesional. Después del currículum de curso viene otro semestre o 2 semestres con seminario de tesis y después todo un proceso, ¿no es cierto? O sea, eso es inviable en los días de hoy. Eso es demasiado caro en los días de hoy. Y obviamente que eso coarta también el desarrollo del posgrado. Nosotros estamos interesados en que el posgrado se desarrolle y consolide, porque esa es la base fundamental para el área de investigación en la universidad. Bueno, pero eso requiere reestructurar esto y reestructurar las mentalidades. Yo he sido muchas veces testigo de cómo en realidad se ponen más y más cursos para poder justificar la duración de las carreras. Entonces terminamos en algunas carreras enseñando cursos que son bastante accesorios, bastante informativos, no indispensables. Bueno, porque la carrera tiene que durar 6 años. Entonces, esa mentalidad evidentemente tenemos que deshacerla y hoy día tenemos ese reto fundamental porque los jóvenes hoy día quieren carreras más cortas y por lo tanto tenemos que responder a eso, ¿no es cierto?, por el lado de la transformación. Lo segundo es que nosotros tenemos que empezar a mezclar disciplinas. Yo he repetido tantas veces esto, pero a riesgo de que muchos de ustedes me lo hayan escuchado, ¿cómo es posible de que la Facultad de Derecho, que está a 3, 4 cuadras, no colabore con la Facultad de Economía, ¿no es cierto?, y tengan programas en conjunto? Y lo que es más, los profesores de Economía que enseñan en Derecho no son de la Facultad de Economía. Los profesores que enseñan Derecho en la Facultad de Economía tampoco son de la Facultad de Derecho. Si estuviésemos pensando en una universidad americana, por cierto que habría bastante más transversalidad. Pero nosotros siempre hemos entendido a las facultades como un castillo feudal con grandes murallas. Esta es mi facultad, aquí no se me mete nadie. El mejor ejemplo es la falta de colaboración con nuestra vecina, que es la Facultad de Arquitectura. Que la colaboración con Economía, que yo sepa, ha sido cosas muy excepcionales. Pero tendrá que haber algún curso en términos, ¿no es cierto?, de desarrollo de las ciudades, en economía que puedan enseñar los arquitectos, y un curso de economía urbana que puedan enseñar los economistas. Pero esas cosas están lejos de la mentalidad, no solo en nuestra universidad, sino que en general. O sea, tenemos que mezclar disciplinas. Y ojalá tuviésemos, ¿no es cierto?, profesionales con una formación más transversal. Por eso me gusta el experimento de algunas universidades que están creando facultades interdisciplinarias que mezclan visiones. Por ejemplo, la ciencia política, el gobierno o la administración pública y todo lo que es el área de economía y negocio. Ahí hay una tremenda transversalidad y eso naturalmente que proporciona al país un profesional más, yo diría, propicio, ¿no es cierto?, para los retos que enfrenta en el diseño de política pública. Ese es un reto importantísimo también. Y necesitamos una universidad más profesionalizante. Muchas veces tendemos a darle esta trascendencia académica profunda, ¿no es cierto?, a quienes estamos formando, lo cual no está mal, pero evidentemente que nuestro énfasis es prepararlo para poder enfrentar allá afuera ese mundo tan desafiante, ¿no es cierto?, que es el mundo del trabajo. Y por lo tanto, claro, yo no digo que haya que eliminar, obviamente, ¿no es cierto?, la formación académica en un sentido estricto, pero yo diría sí privilegiar los elementos de la formación profesional. En la facultad, digamos, de Economía y Negocios, eso se ha hecho bien, ¿no?, yo creo, digamos, se ha ordenado bien, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, y creo que así como enseñamos econometría 3, ¿no es cierto?, que es muy avanzada en materia de estadística y todo eso, también estamos enseñando cursos de historia económica para que nuestros estudiantes tengan esa referencia, ¿no es cierto?, respecto al pasado, ¿no es cierto?, y mirar los problemas económicos de gestión hacia el futuro. O sea, creo que se puede hacer bien eso.
pero veo que eso cuesta harto, porque eso va a depender de los académicos, y los académicos tenemos en general una mirada muy conservadora sobre este tipo de cambio. Y desde luego un reto que ya está más o menos en el lugar, que formar sobre la base de competencia. Todavía tenemos una discusión, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que es formar en competencias y en qué se diferencia de formar, ¿no es cierto?, en conocimiento, en currículo, ¿no es cierto? Creo que no hemos alcanzado un buen, yo diría, un buen acuerdo en esa materia, pero lo que sí es claro, nosotros tenemos que sanear materias, disciplinas, ¿no es cierto?, que formen capacidades, destrezas y comportamiento en el mercado. No necesitamos puros teóricos en el mercado, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien en economía y negocio. Por lo tanto, este reto de formación en competencia me parece a mí que hay que madurarlo quizá un poco más, pero ahí está presente, ¿no es cierto? Y eso es de alguna manera algo que nos está forzando, ¿no es cierto?, la sociedad. Y desde luego, tengo que decirlo, la universidad tiene que estar más conectada con la realidad social y el medio productivo. Nosotros hacemos un gran esfuerzo en la Facultad de Economía y Negocios justamente en este contexto, ¿no es cierto?, de que haya una conexión vital, y para eso tenemos muy cerca nuestro las empresas, tenemos consejos empresariales con los cuales discutimos, con los cuales se ponen en contacto nuestros estudiantes. En la escuela de graduados tratamos de hacer eso también, por cierto, porque es muy importante, pero hay otras universidades que van un poco más atrás en esto. Y creo yo que eso es algo que hoy día se transforma en un reto que tenemos que cambiar. Y desde luego, bueno, lo que ya dije, ¿no es cierto?, sustituir carreras largas o innecesariamente largas por carreras que estén más vinculadas al cambiante mundo laboral y productivo, ¿no es cierto?, que requiere resolver problemas. Y para eso tenemos que formar a nuestros profesionales. Ahora, del punto de vista de la gestión, lo primero, reducir costos fijos. Creo que nuestras universidades tenían y tienen todavía una tradición de altos costos fijos. Eso tienen que ver no solamente con el empleo, sino que tiene que ver con, bueno, costos de operación, ¿no es cierto?, que hacen que la universidad tenga que gastar una gran cantidad de recursos en mantener un aparato tremendo, ¿no es cierto?, y que obviamente, ¿no es cierto?, muchas veces se transforma en un problema. Ese es un reto permanente, por cierto, ¿no es cierto? De nuevo, nosotros hemos sabido enfrentarlo bien, eso en varias facultades, pero hay otras facultades en la Universidad de Chile donde este tema todavía aparece como un poquito intocable, ¿no? Porque hay muchos intereses, hay grupos académicos muy trascendentes que están detrás de cosas que hay que mantener, porque prima aquí la respuesta típica en la universidad: ¿y por qué lo está haciendo así? Respuesta: porque siempre se ha hecho así. Y entonces, claro, con eso cuesta mucho vencer estas barreras, ¿no es cierto?, hacer cambios importantes en la estructura de costos. Pero lo otro es concebir a las escuelas como unidades de negocio, a las sedes, a las facultades, darle autonomía. En muchas universidades todavía se mantiene una gestión altamente centralizada y que es muy ineficiente, y por lo tanto no puede responder de manera flexible a los cambios que están ocurriendo, que son obviamente de alguna manera identificables, ¿no es cierto?, distintos cambios para distintas disciplinas, distintas formaciones profesionales. O sea, este es un reto, gestión descentralizada. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí, ¿no es cierto?, cuando están estos típicos escenarios de poderes políticos, entre comillas, internos en la universidad? Entonces es un tema de organización, es un tema de qué es lo que se decide centralmente, que para mi gusto tiene que estar el control de la gestión y los lineamientos institucionales, y qué es lo que se decide en las unidades, que para mi gusto es la ejecución de las políticas, el diseño de los programas y las actividades. Pero eso ha costado, digamos, irlo aterrizando, y creo que todavía es un reto que no se ha cumplido plenamente. ¿Cómo premiamos el emprendimiento exitoso? Ese también es un tema, ¿no es cierto?, que se ha ido aprendiendo algo de eso. Fue muy criticado en sus tiempos cuando algunas facultades les entregaban incentivos a los académicos que lograban ciertas publicaciones o que lograban ciertos hitos
¿no es cierto?, en materia de desempeño de sus proyectos, etcétera, porque se veía que lo que entraba a la universidad había que dividirlo por N y repartirlo. Entonces, claro, eso no tenía, digamos, obviamente mucho, y todavía en muchas facultades o en muchas universidades, sospecho yo, se ve como algo feo, ¿no es cierto?, que se repartan el producto del esfuerzo de algunos académicos en materia de investigación estrictamente o en materia de publicación. Bueno, pero ahí hay un reto también importante. Y desde luego tenemos que tener una oferta flexible de posgrado y postítulo. Eso también hemos aprendido mucho. Ahí está, ¿no es cierto? Nosotros en los años 80 teníamos un magíster en economía y un magíster en administración. Punto. Después se empezaron a diversificar un poquito y hoy día tenemos una batería de oferta que es muy importante y muy relevante por lo demás y que va a tener que seguir expandiéndose. Por cierto, para mi gusto, hacerla, digamos, también un poquito más interdisciplinaria, ¿no es cierto?, para poder conectarnos mejor con el mundo real. Tenemos que tener una oferta más flexible. Ahí hay un reto muy importante de gestión y de organización académica. Pero el reto fundamental, ¿cómo financiamos la investigación? Si acordamos que la investigación es un elemento distintivo de las universidades, o sea, toda universidad considerada como tal debe hacer investigación. Tenemos que definir primero qué investigación, o sea, cuál es el grado de investigación, la profundidad y la extensión. Pero cualquiera sea, ¿cómo la financiamos? Porque nuestros estudiantes pagan aranceles por la enseñanza de pregrado, no pagan aranceles para la investigación que se está haciendo. Entonces todos esperamos que la investigación se financie de fondos públicos, pero no hay fondos públicos suficientes, ya lo he dicho, ¿no es cierto?, por una serie de restricciones, ¿no es cierto?, a nivel de país. Y claro, está la opción, ¿no es cierto?, de asociarnos con privados, pero eso también tiene sus limitantes, tiene lentitud, digamos, en la producción de los recursos. O sea, ahí hay un enorme reto. Y todos los que están hoy día a cargo de instituciones universitarias o a distintos niveles, ¿no es cierto?, este es uno de los problemas fundamentales, ¿no es cierto?, más fundamental y más importante. Y por lo tanto también esto lleva a empezar a llamar la investigación a cualquier cosa. O sea, si un profesor por ahí escribió un trabajito, perdonen que lo diga así tan despectivamente, bueno, entonces eso ya es investigación y lo ponemos y lo lucimos, ¿no es cierto? Tenemos que definir cuáles son los estándares de investigación. Y yo creo que el país ha avanzado en esto, ¿no es cierto? Y yo creo que necesita seguir avanzando, pero sobre todo, como digo, el país necesita, digamos, tener una política de recursos para investigación que en realidad hoy día no existe. Desde luego aquí hay un tema interno en las universidades que lo reseño y eso es un tema que tenemos que enfrentar porque, bueno, yo he sido testigo en la Universidad de Chile de que esta descentralización que ha marcado a varias facultades muy exitosas, justamente porque son capaces de generar los recursos, porque están los académicos, ¿no es cierto?, motivados con eso, porque existe, digamos, una política de desarrollo bien consecuente en cada una de estas facultades, pero también están aquellas otras facultades que quedan como a la cola, porque por supuesto tienen menos ámbito de inserción en materia de producción de recursos y porque en definitiva, ¿no es cierto?, voy a ponerlo con nombre y apellido, la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hacen un tremendo esfuerzo, por cierto, tenemos ahí gente muy competente y de las más destacadas del país. Pero, claro, no son la Facultad de Ingeniería, no son la Facultad de Economía, ¿no es cierto?, que vende proyectos, también con la gente más destacada del país y obtiene recursos a partir de esos proyectos. Entonces, tenemos que tener una política interna también, que no sea una política de pura redistribución, pero tiene que haber una política, digamos, que proporcione, a partir del éxito en ciertas áreas, incentivos para el desarrollo en otras áreas más desventajadas, vamos a decir, ¿no es cierto?, en el mercado.
Entonces, ahí hay un tema delicado, un tema importante. Eso también ocurre al interior muchas veces de las mismas facultades, donde hay áreas o departamentos o escuelas mucho más exitosas y otras que lo son menos. Y ahí hay que distinguir muy bien si la causa del éxito es que le ponen más empeño o la causa del éxito es que simplemente tienen, yo diríamos, un mercado, ¿no es cierto?, más limitado del punto de vista de la proporción de recursos para ideas nuevas, para desarrollos nuevos. Algunas van a necesitar una política de subsidio y otras van a tener que ser sometidas a impuestos. Eso es lo que hace la Universidad de Chile. Y ese es un tema que está en permanente discusión. Los impuestos son siempre insuficientes, los subsidios son siempre insuficientes, y el argumento es que no pongamos impuestos para desincentivar, pongamos impuestos que permitan, ¿no es cierto?, darle estabilidad al sistema y que el sistema pueda seguir creciendo. Pero eso es un delicado problema, ¿no es cierto?, de criterio de política universitaria. Y ese es un reto que va a venir creciendo sustantivamente, porque ciertamente, ¿no es cierto?, si lo dejamos a las puras fuerzas vigentes, claro, van a crecer mucho algunas facultades, ¿no es cierto?, que tienen potencial para crecer, ¿no es cierto? Digo, ingeniería, por ejemplo, sin duda, ¿no? Pero otras no, otras van a quedar un poquito más atrás, la facultad de arte va a seguir un poquito atrás y va a seguir siendo una facultad pobre, pero si la facultad de arte es pobre, va a desvestir a la universidad y eso desviste también a la facultad exitosa. Entonces tenemos que tener un criterio cruzado para poder mirar estos problemas desde el punto de vista objetivo. Y eso se hace naturalmente más complejo cuando tenemos, ¿no es cierto?, organismos en la universidad en la cual hay participación de estudiantes, donde ingresa ahí, digamos, ya el mundo de las ideologías, el mundo de los convencimientos a priori, ¿no es cierto? Entonces se hace mucho más delicado manejar un tema como este, que es un tema muy sensible, por cierto, pero a su vez un tema indispensable de ser enfrentado. Y esto requiere algo que hoy día en las universidades es, ¿no es cierto?, el pan de cada día, planes de desarrollo consensuado, ¿no? Las universidades, la Universidad de Chile tiene un plan de desarrollo estratégico donde se ponderan los distintos factores, ¿no es cierto?, de desarrollo, de crecimiento de la universidad, y ciertamente esto es parte de eso, ¿no? Una universidad no puede crecer con conflictos internos o con graves diferencias internas, ciertamente. Entonces, ese es un tema también en esta materia. Y mi último reto que yo reseño acá es la internacionalización. Hoy día eso surge como un reto también, porque hoy día ya lo aprendimos, ¿no es cierto? Teníamos bastante internacionalización en términos de movilidad de estudiantes y también de movilidad de académicos, ¿no? Y la internacionalización también entrando en la formación propiamente, en el currículo formativo propiamente, porque hay elementos, ¿no es cierto?, que permiten, sobre todo en áreas como economía y administración, siempre estar mirando al mundo. De hecho, muchos de nuestros cursos ahora los estamos entregando también en inglés. O sea, esto se ha metido en el cuerpo universitario, pero hoy día, digamos, el desafío es mayor porque vamos a tener una mayor competencia. Recuerde usted, y lo voy a reseñar, ya tenemos, ¿no es cierto?, aquí entre nosotros la educación online. Y ya no despierta esas sospechas que habían antes. Y por lo tanto, va a haber universidades de distintas partes del mundo que van a empezar a ofrecer, ¿no es cierto?, formación online y por lo tanto van a competir con nosotros. Y claro, todavía hay restricciones legales, que los títulos, que el papeleo, pero eso va a ir cambiando, sin ninguna duda. Y también va a ir cambiando la disposición de la universidad a tener alianzas con esas instituciones extranjeras. Y por lo tanto, tenemos que enfrentar este tema de la internacionalización visto como una mayor competencia, ¿no? Y posiblemente la manera de enfrentarlo que es con la vía de alianza, porque todas las protecciones y las barreras que nos hemos cuidado tanto de diseñar no van a durar. Esto es el reconocimiento de los títulos, las estampillas, muchos han pasado por eso, ¿no es cierto? Transformar un título que se obtuvo en Italia, digamos, en un título vigente en Chile, claro, es realmente un vía crucis, ¿no es cierto?, de papeles, de timbre, de notarías, etcétera. Pero eso
va a irse, digamos, despejando en el tiempo en la medida que el país vaya entendiendo de que es parte de un contexto global y no solamente una entidad local, ¿no? Desde luego, la única ventaja que tiene una institución chilena es el conocimiento del mercado. Y además que una institución chilena tiene también la ventaja de poder expandirse y también hacer lo mismo con otros países vecinos, como ya lo hemos hecho, pero de una manera limitada, pero hoy día perfectamente nosotros podemos, ¿no es cierto?, desarrollar una batería de oferta de cursos semipresenciales a lo mejor, o simplemente, digamos, de formación online en distintas líneas disciplinarias, ¿no es cierto?, para varios de los países de la región latinoamericana. Desde luego, si yo quiero competir mejor con esa competencia extranjera, voy a tener que acentuar la formación en los problemas nacionales y locales. Ahí está mi ventaja comparativa. Yo los conozco bien. Y entonces no va a venir una universidad belga, digamos, a formar acá, ¿no es cierto?, ingenieros comerciales. Va a tener que hacerlo, digamos, con una alianza, porque alguien tendrá que poner el ingrediente, ¿no es cierto?, del estudio nacional, de las condicionantes de país, ¿no? Bueno, y lo último que quiero destacar es que el efecto de la pandemia, que eso representa, digamos, otro reto. Yo creo que en general, en el mundo universitario estoy hablando, no quiero incluir aquí el mundo de la educación técnica, que es distinto, ni de la educación media, que también es muy distinto. En las universidades en general aprendimos a enseñar con tecnología, con estas plataformas comunicacionales, con comunicación a distancia y comunicación bien fluida. Hemos aprendido a tratar con los problemas. Los problemas, en primer lugar, ¿no es cierto?, estos problemas de los estudiantes que no tenían acceso a esta tecnología. Las universidades han hecho un esfuerzo, han invertido y le han provisto a esos estudiantes con conexión y con aparatos para poder, ¿no es cierto?, desarrollar su actividad. Eso se ha hecho. Aprendimos los profesores a usar esto, que fue un proceso complicado. Vamos a hablar del mes de marzo, ¿no es cierto? Educar a los profesores para usar esta tecnología y tener que cambiar la manera de enseñar. Esto no es solamente trasladar el curso que antes hacía en la sala de clase al mismo curso ahora, pero con una tecnología de comunicación a distancia. No, esos son clases a distancia. No, aquí lo que estamos haciendo es educación online. Y por lo tanto tuvimos que cambiar un poco la perspectiva. También ese trabajo se ha hecho, yo diría con bastante éxito. Hemos aprendido a evaluar. Ese es un gran reto. ¿Cómo hacemos las evaluaciones? Si estamos acostumbrados a la sala de clase y aprendimos a hacer evaluaciones también a través del sistema. O sea, que hemos tenido un gran salto adelante. Y creo que lo más importante es que hemos aprendido, digamos, que el uso de la plataforma puede ser muy efectivo. Y fíjense, creo que yo pienso que una de las principales legados de todo este aprendizaje que hemos hecho en este tiempo, que hago un paréntesis, desafortunadamente no podemos extenderlo a todo el sistema educativo chileno. En la educación media, la educación pública usualmente está bastante atrás. Incluso colegios emblemáticos, digamos, no tienen sistema realmente operativo en esta materia. Tienen algunas cosas que son bastante preliminares, pero los colegios privados, digamos, y muchos colegios privados subvencionados tienen también plataformas, han operado, han aprendido, ¿no es cierto?, de la misma manera como lo hemos hecho en las universidades. O sea, pero ahora viene una inequidad desde abajo que es realmente preocupante. Niños que no han tenido verdaderamente clases durante, bueno, ya más de un año, pues, que no han tenido clases en realidad. Entonces, el futuro que eso tiene, ¿no es cierto?, para el efecto, ¿no es cierto?, de la población universitaria que tendremos en algunos pocos años es realmente muy incierto. Piensen solamente ustedes, los alumnos de cuarto medio que tienen que rendir esta nueva prueba y que realmente no tienen idea porque no han estado realmente en clases, o sea, no han hecho el cuarto medio. Y por lo tanto sus resultados, para cualquiera sea la prueba esta, yo creo que van a ser bastante preocupantes y bastante discriminatorios. Y por lo tanto se va a profundizar un problema que hemos venido tratando de aminorar en el país, que es la desigualdad, ¿no?
y la desigualdad no se arregla, digamos, igualando por sistemas administrativos. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Cierro el paréntesis. Pero nosotros hemos hecho este esfuerzo bien y me he dado cuenta, digamos, conversando con muchos colegas en muchas partes, que esto lo han hecho todas las universidades, ¿no? Privadas, públicas, regionales, grandes, chicas, etcétera, ¿no? Y me parece a mí, digamos, de que un esfuerzo que ha tenido una buena recompensa en términos de los resultados que hemos visualizado al término del primer semestre. Tuvimos que aprender a reformar el currículo y una pedagogía más centrada en el alumno. Eso todavía estamos aprendiendo eso, ¿no? Los profesores tenemos que aprender a dialogar más con los alumnos a través del sistema. Y obviamente, como he dicho, cambiar el currículo. Yo no puedo enseñar el mismo curso que hacía en la sala de clase antes en la facultad, ahora por el sistema. Tengo que focalizar cosas de nuevo, enfatizar otras, ¿no es cierto?, para lograr efectivamente una formación satisfactoria. Yo creo que se ha progresado mucho en eso. Y desde luego hacer más diversificado el sistema de evaluación. Ya se ha hecho corriente que entre los profesores hablemos y esta es una evaluación sincrónica o asincrónica, ¿no? Un buen punto, o sea, la sincrónica, los estudiantes ahí al otro lado están resolviendo la prueba y tienen un plazo de 3 horas. La asincrónica, ¿no? Tendrán una prueba, pero tienen 3 días para resolverla. Entonces, evidentemente que los cuidados, ¿no es cierto?, que hay que tener para que eso funcione bien son muy distintos a los cuidados que uno tenía que tener en la sala de clase para que los alumnos no copien. Entonces, aquí hay un tema, ¿no es cierto?, que también hemos ido aprendiendo y es muy importante hacerlo. Y los estudiantes han tenido un gran beneficio. No necesitan transportarse. Yo tengo estudiantes en mi clase en la facultad, uno por allá en La Serena, otro por allá en Osorno, para el lado del campo, ¿no es cierto? Y muchos en Santiago, digamos, en zonas que son bastante apartadas y que usualmente ellos me dicen, les toma 1 hora llegar a la facultad, pues entre el bus, el metro, etcétera, ¿no es cierto? Se están ahorrando todo eso. Y para estos chicos estar metidos en este sistema no es como para nuestra generación, para la mía, por ejemplo, digamos, de que yo no tengo ese chip acá. Ellos tienen ese chip y por lo tanto ellos se manejan, digamos, como pez en el agua con esta tecnología. Y eso también es una gran oportunidad, ¿no es cierto?, para poder desarrollarlo. Por eso yo creo, digamos, de que el futuro próximo va a ser de educación semipresencial. En primer lugar, vamos a estar forzados por este hecho que yo he destacado varias veces, ¿no es cierto?, la Universidad de Harvard ha predicho, digamos, de que vamos a vivir con este problema hacia hasta el año 2024, entendiendo que ahí podremos contar con una vacuna, ¿no es cierto?, y aislaremos este virus famoso, ¿no? Por lo tanto, no una cosa en los próximos 2 meses, como a muchos políticos les gusta verlo, ¿no? Y que vamos a volver a clase, ni un problema, ¿no es cierto? Entonces, ya pasamos en Europa esto, ¿no es cierto?, de una vuelta a clase y en Nueva Zelanda también, fallida, porque en realidad no podíamos tener a todos los alumnos sentados ahí al mismo tiempo. No se puede. Y algunas universidades están haciendo un experimento para tener un grupo de alumnos en la sala de clase y otros alumnos a través del sistema. Yo creo que es más complicado. El sistema que están haciendo en México es el modelo Weizmann, que es un modelo de un instituto israelí, que son 4 clases presenciales, 10 clases no presenciales. Por lo tanto, ellos pueden, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, establecer aquí implícitamente una cuarentena para prevenir casos, ¿no es cierto?, de infección. Pero cualquiera sea el sistema, yo creo que lo que se va a instalar entre nosotros es una educación semipresencial, que pondrá este gran beneficio a los alumnos. Oiga, no tiene que venir para acá. Usted conéctese nomás, digamos, y usted va a conversar ahí con el profesor. Y eso puede ser un tremendo beneficio para ellos. Pero eso no elimina entonces esta necesidad del contacto personal, del contacto físico, que realmente también es tan importante, ¿no es cierto?, en la vida universitaria y en la vida educacional en general, ¿no? Pero creo que ahí está el futuro, buscar modelos, ¿no es cierto?, de educación semipresencial que nos van a solucionar varios de los problemas de costos que tenemos, ¿no es cierto?, también en el manejo de las instituciones universitarias y vistas, ¿no? Ahora, cada carrera, cada facultad, cada cultura va a entender esto de una manera distinta y lo va a implementar de una manera distinta, ¿no?
Yo sé, digamos, de que en muchas medicinas, partiendo por ahí, necesitan más actividad presencial por los laboratorios, por los campos clínicos. Pero otras carreras, ¿no es cierto? Vamos a decir, historia, licenciatura en historia, licenciatura en filosofía, economía también, ¿no es cierto? Pueden tener una combinación distinta de esto de lo presencial con lo medial, y yo creo que cada institución ya está discutiendo cómo va a enfrentar este problema, ya no como un problema para la pandemia, sino como una estrategia, ¿no es cierto?, distinta de desarrollo de crecimiento de la universidad, y esto lo están haciendo universidades en todo el mundo. Antes había incertidumbre sobre esto de la educación en línea, todos lo mirábamos con sospecha, la educación a distancia. Y cuando las universidades tenían este tipo de programas, usualmente lo escondían porque decían la acreditación acá nos van a volar la cabeza por tener educación a distancia. No, pero eso ya está cambiando. Ahora es una experiencia cercana, una experiencia que tiene ciertos buenos resultados y por lo tanto, ¿no es cierto?, en la medida que uno haga distintos tipos de aproximación, hay universidades que ya están ofreciendo carreras online, ¿no? Y otras que son parcialmente online, por supuesto. O sea, esto está cambiando para ese lado y para el lado de los posgrados también, ¿no es cierto?, creo que va a ser algo tremendamente productivo, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, y abre posibilidades de desarrollo. Desde luego que si tenemos esta nueva tecnología, también tenemos que mirar la gestión, el tema de ingreso, el tema de aranceles, pero el tema de inversión en tecnología, porque esto está cambiando todos los días y se están haciendo ofertas bastante más sofisticadas cada vez, que también son más caras usualmente. Bueno, pero ahí están los nuevos desafíos. Yo creo que es la mirada hacia el futuro. Tal como hemos aprendido en las universidades de que podemos trabajar, ¿no es cierto?, todos desde la casa y que toda la cosa administrativa se puede simplificar bastante, ¿no es cierto? También hemos aprendido eso. Entonces no necesitamos llevar, ¿no es cierto?, a los cientos de funcionarios de la Universidad de Chile a la torre que está frente a la torre de la Facultad de Economía, porque muchos de ellos podrán trabajar desde la casa para poder verificar cosas, chequear cosas, transportar información, ¿no es cierto? Otros no necesitan la actividad, ¿no es cierto?, presencial, pero eso también requiere un nuevo rediseño y inversión en tecnología, como digo, porque necesitaremos mejores aparatos, ¿no es cierto?, y mejores sistemas de comunicación, desde luego, mejores comunicaciones en general. Bueno, eso es lo que yo quería plantearles, ¿no es cierto?, que es lo que yo veo como los grandes desafíos que estamos enfrentando. Y nuevamente, digamos, quiero reiterarle mi agradecimiento a la Escuela de Graduados por haberme invitado a participar en esta discusión. Hola, ¿me escucha? Sí, yo escucho. Bien, profesor, le pido que se ponga sus audífonos como habíamos acordado para el momento de las preguntas. Ya, vamos a ver si los tengo por aquí, pero vamos adelante nomás. Ya, le cuento que no tenemos tantas preguntas, pero sí tenemos varios comentarios. Ok. Partimos sí con una pregunta de Juan Enrique Gómez. Dice, ¿cómo logras convencer a los rectores y académicos de todo esto? Con lo que Juan Enrique está de acuerdo. Bueno, yo creo que es una buena pregunta de Juan Enrique. Yo creo que tenemos que tener, digamos, una manera de llevar estos problemas a la puerta de la universidad, porque tienen que enfrentarse. Yo siento, digamos, de que tienen que modernizarse todas las organizaciones que congregan a rectores, congregan a administradores del sistema universitario. Esto debiera ser materia de discusión en el Consejo de Rectores, que no lo es. Están discutiendo usualmente temas que tienen más que ver con el corto plazo, ¿no es cierto?, y en cómo enfrentar las situaciones críticas de presupuesto. Pero yo siento, digamos, de que esto va a ser por la presión, por la vía de los hechos. Tal como uno en los años 70 decía, bueno, la economía es cerrada al comercio, vamos a abrir la economía al comercio exterior y vamos a hacerlos competir. Y mucha pregunta era, bueno, ¿y cómo vamos a convencer a estos empresarios chilenos que van a tener que competir internacionalmente? La respuesta era, bueno, por la vía de los hechos. Y el que no compita, en el caso de las empresas, naturalmente que va a quebrar.
y los empresarios chilenos aprendieron a competir, a crear nuevas oportunidades. Surgió la industria vitivinícola, surgieron muchas, ¿no es cierto?, otras opciones, ¿no es cierto?, para poder enfrentar, ¿no es cierto?, esa nueva situación. Yo creo que en el caso de las universidades también se van a enfrentar a una situación de hecho, que es la nueva demanda, que son las nuevas presiones de costo, que es la modernización que requiere todo lo que es curricular e internacional, y naturalmente todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿cierto? Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de José Martínez. Él nos cuenta: estudié en la FEN y cursé un ramo llamado Clínica de Microempresas, donde en conjunto con estudiantes de la Facultad de Derecho se hacía una asesoría a microempresarios del Centro de Desarrollo de Negocios. ¿De qué manera puede la universidad incentivar estas iniciativas para así hacer una formación interdisciplinaria y aplicada a la realidad? Bueno, yo creo que la universidad tiene que hacer más de esas cosas. No conocía, qué interesante, no conocía ese experimento, pero me parece que todavía son experimentos muy micro. ¿Ah? Yo impondría a las facultades la obligación de que tengan que hacer ese tipo de actividades interdisciplinarias, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los semestres, ¿no? Porque eso obviamente que nos va a obligar a hacerlo, me va a obligar a pensar cómo colaboro yo con medicina, cómo colaboro, ¿no es cierto?, con ingeniería, obviamente, ¿no es cierto? Y hoy día es más fácil justamente a través de los sistemas de comunicación que tenemos, ¿no? Ya no es necesario siquiera el traslado físico de estudiantes de Bochef a Diagonal Paraguay o viceversa, sino que conectarse para poder hacer actividades en conjunto. Yo creo que es un tremendo aprendizaje, y eso también es un buen reto para los académicos. Entonces yo siento, digamos, de que ese tipo de actividades, ¿no es cierto?, interdisciplinarias debiesen tener un incentivo especial, un reconocimiento especial para los académicos que los lideran, y también el reconocimiento debido a los estudiantes, ¿no? Yo haría eso, no he pensado cómo, pero creo que se pueden establecer, digamos, incentivos adecuados. Bien, gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Fabián Morales. Fabián dice: ¿cómo es posible combinar la descentralización en universidades complejas con las restricciones normativas establecidas por el Estado en los últimos años sin perder eficacia y oportunidad en su actuar? Bueno, en realidad todas estas restricciones normativas no impiden justamente, ¿no es cierto?, la política universitaria en términos del diseño de su trabajo académico. Pero es cierto, de alguna manera, que junto con normar a las universidades con el objeto de evitar que las universidades tengan problemas financieros, tengan problemas de inversión, se ha legislado, fíjate, yo diría con un sentido de sospecha. ¿Ah? Estas universidades algo raro están haciendo, entonces hay que ponerle por aquí y otra restricción por allá y un límite por arriba. Entonces se ha estado restringiendo. Yo creo que eso tenemos que alivianarlo un poco. Y muchas universidades, fíjate, tienen el temor de que si desarrollan programas innovativos van a ser castigados en la acreditación, y eso efectivamente es así, porque la acreditación se ha transformado en un instrumento punitivo y es un semáforo, rojo o verde, ¿no? Y que obviamente, ¿no es cierto?, dependerá de los criterios que tenga la Comisión Nacional de Acreditación, cómo se entregan esos colores o permisos. Pero existe, digamos, esa sensación de que la universidad puede ser penalizada por el hecho de hacer programas muy raros, programas que, por ejemplo, si dijésemos este programa que acaba de estar en la pregunta anterior, que combina, digamos, derecho y economía. De repente hay alguien en la CNA que no le gusta eso, convence al resto, y por lo tanto a la universidad le quitan 2 años de acreditación por tener ese tipo de programa. Entonces yo creo que tenemos que rescatar un poco la autonomía universitaria, ¿no?, en el diseño del trabajo académico universitario. Yo creo que eso se ha restringido. Me parece que no hay que quitarle, digamos, a todas las restricciones que hay del punto de vista financiero, porque en eso hay que ser cuidadoso, del punto de vista de cómo se endeudan muchas universidades para financiar sus proyectos, en eso hay que tener restricciones sin ninguna duda, ¿no es cierto?, y un ente superior. Pero en los temas académicos, dejemos que las universidades diseñen, ¿no es cierto?, cuáles son sus mejores instrumentos
para poder desempeñar, ¿no es cierto?, en función de su misión y de su proyecto de desarrollo. Bien, gracias. En honor al tiempo vamos a hacer las últimas 3 preguntas. Marcela López nos dice, ¿cómo hacemos las adecuaciones al proceso formativo para estudiantes en situación de discapacidad? Bueno, yo creo que muchas universidades han trabajado en eso. Es una buena pregunta. No conozco específicamente el tema, pero yo sé que se ha estado trabajando en eso, porque naturalmente, ¿no es cierto? Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, la universidad debe ser inclusiva y una persona que tiene una discapacidad naturalmente no le impide, digamos, naturalmente tener acceso, ¿no es cierto?, a las posibilidades mejores de desarrollo de sus carreras. Yo creo que se ha estado trabajando en eso, los expertos curriculares de la universidad en esto tienen la palabra, pero es un tema que yo sé que ha estado en preocupación. Y también aprovecho de decir que probablemente es un tema que ahora podemos abordar mejor porque tenemos, ¿no es cierto?, sistemas de comunicación que son mucho más efectivos que antes. Y por lo tanto, la comunicación con estudiantes con discapacidades, ¿no es cierto?, es mucho más fluida, más fácil y más efectiva, ¿no es cierto?, que la que hemos tenido hasta ahora. Disculpa, no me podía desmutear. Entonces, una penúltima pregunta de José Moya. Dice, para los nuevos cambios de enseñanza se requiere una nueva y mejor comunicación de Internet. ¿Qué cambios se vienen en esta materia? Bueno, yo diría que son cambios permanentes. Ahí me ponen un problema porque yo no soy muy técnico en estos temas, pero yo sé que se han hecho avances tremendos, digamos, con esto del avance en las redes comunicacionales. Yo estuve trabajando, digamos, con Rolando Carrasco, que él es profesor de la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Escribimos un libro juntos, aprovecho a hacerle propaganda. El libro se llama, ¿no es cierto?, El gran reto presente, automatización y la inteligencia artificial. Él es un experto en redes comunicacionales y él me dice que todo esto está cambiando poco menos que semanalmente. Y por lo tanto hay enormes posibilidades, digamos, de que a poco andar tengamos sistemas mucho más sofisticados para poder comunicarnos, que el bastante sofisticado que ya tenemos por lo demás, ¿no? Así que lamento no poder responder en específico la pregunta, pero yo sí creo de que estamos experimentando cambios importantes y que esta generación va a ser justamente protagonista de cambios cada vez más desafiantes en materia de tecnología comunicacional. Gracias. Entonces tenemos la última pregunta de Mario Vera. Dice, ¿cómo reforzar los conceptos de gestión, liderazgo y compromiso en la educación? Bueno, yo siempre he creído que una manera de reforzarlo es que tenemos que tener programas que den entrenamiento a personas que están a cargo de la gestión de instituciones educativas. Yo eso echo de menos, porque muchas veces, ¿no es cierto?, los que están a cargo de estos temas son personas, digamos, que tienen una larga trayectoria, diríamos, de trabajo en el área, pero no tienen una formación, ¿no? Esa formación podemos reforzarla. En algunas oportunidades se han hecho estos programas en las universidades para poder formar, ¿no es cierto?, gestores o administradores o, ¿no?, póngale el título que quiera, independientemente si el que llega a eso es un profesor de historia que está a cargo, ¿no es cierto?, de la gestión administrativa financiera en la Facultad de Filosofía, o si es un bioquímico que está a cargo de lo mismo en la Facultad de Ciencia Química y Farmacéutica. Yo creo que necesitamos formar ese capital humano. Eso se ha estado haciendo y muchas veces también se ha estado formando sobre la base, digamos, del echando a perder se aprenda, ¿no? El echando a perder se aprenda tiene un tremendo costo, digamos, privado y social. Y por lo tanto yo recomendaría eso, ¿no es cierto?, que es algo que muchas universidades han estado haciendo, digamos, de que la principal universidad de la competencia tiene un programa establecido en esta materia, de manera que todo aquel que se hace cargo de una responsabilidad de gestión en una facultad tiene que haber pasado por ese programa y por lo menos maneja, ¿no es cierto?, los criterios fundamentales, el lenguaje fundamental, sabe manejar las cifras. Hoy día, por ejemplo, una persona que no tiene competencia en manejo de Excel,
bueno, pues ya no puede realmente analizar números y cifras, digamos, y eso, ¿no es cierto? Hoy día con el Big Data eso ha estado creciendo exponencialmente, ¿no es cierto?, como requerimiento. Entonces yo creo ahí en la formación, ¿no?, y en la capacitación. Y eso ha faltado en el sistema de educación media. En el sistema de educación media no hay gestión, la gestión es pobre, ¿no? Estamos hablando de la educación municipalizada, porque no tiene, digamos, estas personas con entrenamiento adecuado en esas materias, porque se ha visto, digamos, como una cuestión no prioritaria, pero en mi opinión sí es prioritaria, digamos, y es la forma en que podemos gestionar mejor los recursos, especialmente cuando los recursos son escasos. Gracias, profesor, por su completa respuesta. Les agradecemos a todos los asistentes su tiempo al haber participado de esta charla y su activa participación. Como decía, hay varios comentarios. Y a usted por su tiempo también, y a todo el equipo del área de marketing de posgrado que estuvo apoyando esta charla. Les vamos a dejar entonces unos enlaces de interés en el chat y unos videos de cierre. Eso, profe, que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti por tu efectiva coordinación. Gracias, profesor. Nos vemos. Que estén bien. Un gusto. Chao. Chao, chao.